Bueno, hay muchísimos alérgicos en Costa Rica y saben que la medicina natural puede hacer milagros para combatir las alergias. ¿Y saben por dónde se empieza? Por el intestino. Pero que el experto sea el día de hoy quien nos explique cómo verdaderamente podemos ganar en esta batalla. El doctor Hugo Howell está con nosotros. Muy buenos días, ¿no? Muy buenos días. Un placer de verlo, como siempre. Y muchas gracias, aquí. Igualmente. Y muy buenos días a ustedes también por el placer y el privilegio de que nos estén escuchando en el día de hoy. Cuando hablamos de empezar, doctor, por el intestino, ¿cómo es que verdaderamente empiezo ese combate ahí mismo? Bueno, es que una de las grandes causas de las alergias se dan en las comidas, los alimentos, que la gente no tiene capacidad para distinguir cuál es el alimento que le está causando la alergia. Las alergias se pueden producir por un mosquito, por un contacto con alguna sustancia química o no química, orgánica o no orgánica, o por inhalaciones, o por el aire, o por muchas razones, pero una de ellas, la más frecuente, es la de los alimentos. Entonces resulta que tenemos un problema en el sistema digestivo que se llama síndrome de intestino permeable, que consiste en que microorganismos como bacterias, virus o sustancias tóxicas o incluso alimentos atraviesan la pared del intestino, llegando hasta la capa serosa, que es la última de afuera, y infiltrándose en el sistema linfático, que posteriormente va a drenar su contenido a la sangre. Y esta sangre es la que va a llevar el alergeno, que se llama así a la sustancia que provoca la alergia, la va a llevar a uno de los órganos o de las células o de los tejidos que son vulnerables, que son sensibles. Entonces tenemos que ayudar con esto. Exacto. Y uno de los grandes problemas que también el síndrome de intestino permeable produce es los problemas digestivos como el intestino irritable, el estreñimiento, la flatulencia, la gastritis, las colitis y todas estas cosas, y entonces hay que curar eso. Exacto, y para curar eso, para ganar ese combate, entonces la idea sería limpiar el intestino. Exacto, hay que limpiar. ¿Cómo lo hago? Con las hidroterapias del colon que tenemos nosotros desde 1989. ¿Cómo funcionan, Doc? Esto, el paciente está acostado, tenemos equipo estéril, agua también bien preparada, y se introduce un espéculo vía rectal y se hace un lavado progresivo. Poquito a poco se va introduciendo agua en más cantidad, y el paciente va a sentir la necesidad de evacuar y se le permite, y desde luego que se le tiene que permitir, ¿verdad? Y entonces cada vez vamos penetrando más, y entonces eso hace que las paredes donde se pegan los excrementos, sí, porque se pegan merced a las sales biliares que hacen que las heces sean compactas, ¿verdad? Entonces se pegan en las paredes y forman capas, y se forman túneles por donde pasan los excrementos que van a evacuar, a veces diariamente, a veces una vez a la semana, a veces 3 veces al mes. ¿Cada ¿verdad? ¿Cuánto hay que hacer esa limpieza, doctor? La limpieza cuando se encuentra la razón fundamental, entonces hay que hacerla 1 o 2 veces la primera semana o segunda semana, y luego 1 vez por semana. Una vez por semana. 1 vez por semana, porque esto es lo que yo llamo, personalmente lo llamo, llevar el intestino al gimnasio. ¿Por qué? Porque al expander el agua, el volumen del intestino obliga a que la pared del intestino se contraiga. Y entonces resulta que el intestino está inervado por tres diferentes ramas de los nervios, a saber las porciones que son. Entonces resulta que puede haber una asincronía. Entonces normalmente el intestino se contrae, el intestino grueso, de la parte inicial, que es aquí en la fosa ilíaca derecha, en forma progresiva hacia acá. Pero resulta que puede haber partes donde la inervación es muy lábil, la contractilidad es muy floja, y entonces ahí se forma una presa. Ahí se forma una presa. Entonces, sí, el tratamiento con el agua, que se llama hidroterapia, lo que hace es organizar, estimular la contractilidad y desde luego vaciar el intestino. Ahora, cuando logramos vaciar y logramos limpiar el intestino, entonces ¿cómo prevenimos que esto vuelva a suceder? Y ahora tenemos que entonces reconocer cuál es el alimento
Por ejemplo, en este síndrome de intestino permeable, tenemos que el mercurio de las calzas es causante de eso, es causante de la permeabilidad del intestino. Luego, el abuso del café. El abuso del café, el café es muy rico, yo tomo orgánico, pero el abuso no se debe dar. Más de 2 tazas al día es abuso. Más de 2. Más de 2 tazas al día. 3 podría ser, no. No. Bueno, 3 chiquititas. Bueno, gracias. Bueno, ok. Bien, y luego el licor, el vino, la cerveza, cuando se toman desmedidamente y cuando se toman muy frecuentemente, y luego comer alimentos que de por sí ya se conocen como alergénicos. Entonces el paciente recurre a eso y sabe que le da alergia y lo vuelve a comer. Ahora, ¿hay que purificar también la sangre o esto no? La sangre se tiene que purificar, claro. Es decir, ¿cómo purificar la sangre? Bueno, primero hay que hacer un diagnóstico. La sangre se puede ver en un microscopio de campo oscuro, al que disponemos en nuestra clínica, que muy pocos hay en el país. Campo oscuro, y podemos ver las células fresquititas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y el espacio negro que debe ser negro, pero que usualmente está lleno de microorganismos pequeñísimos que van a parasitar las paredes. Son nocivos, que van a parasitar las membranas de los glóbulos rojos, las membranas de otros organelas de la sangre, ¿verdad? Y esto hace que la fragilidad de la sangre sea muy grande. Ahora, y se llene de hongos. Y yo no me doy cuenta, básicamente con ese examen es que me doy cuenta de todo eso que tengo ahí nocivo. Eso solamente viéndolo. Ajá, ¿y eso qué me puede estar propiciando? Eso le está propiciando a usted alergias. Le está propiciando alergias porque las alergias se dan por sustancias que andan circulando, ya sean estas tóxicas conocidas o desconocidas, y a veces del propio cuerpo. ¿Y cómo la purifico para terminar? Tenemos que hacer un tratamiento limpiando esta sangre de microorganismos, de hongos, y estabilizándola completamente, y luego comiendo en forma saludable. Esta es la razón, hay que limpiarla, y el paciente adquiere una gran vitalidad, y ahí podemos darnos cuenta la tendencia que tiene la sangre a formar coágulos y eventualmente a llevar a problemas cancerígenos, cancerosos, o bien coágulos. La tendencia de la sangre a formar coágulos, ahí se mira, porque nosotros vamos a diagnosticar esa adhesividad de los glóbulos rojos entre sí. ¿Ven? Bueno, entonces, hay muchas cosas. Sí, entonces, claro. Tiene gran beneficio con estos procedimientos, pero desde luego hay que reconocer en el paciente cuáles son los alimentos que lo pueden llevar a esta problemática. Y el paciente tiene que aprender que el paciente alérgico, que no debe repetir alimentos sino cada 3 o 4 días. Que un alimento que sabe que le tiene tendencia, porque hay una inmensa cantidad de pacientes y de personas alérgicas, pero no lo saben. No saben que se están enfermando frecuentemente, pero hay alergias desde una ronchita hasta una conjuntivitis, una rinitis, hasta lesiones en el riñón, y hay artritis alérgica. Alérgica. El paciente se va inflamando completamente y luego ya la enfermedad coge una gran velocidad y es difícil detenerla. De tal manera que estos procedimientos de purificación de la sangre, ¿verdad?, de purificación, limpieza del intestino, enseñar al paciente a comer y que el paciente aprenda, no abusar del café, del licor, de la cerveza, del vino, etcétera, y reconocer los alimentos que son productores de alergias, es la base fundamental del propósito naturista para curar. Esa es la esencia, doctor, y le agradezco muchísimo por haberla venido a compartir con nosotros, a limpiar y a purificar. De eso se trata, para vivir saludablemente, y que no nos cobre la factura la vida mal llevada, quizá por decirlo de alguna manera. Doctor, muchísimas gracias. Mucho gusto.